En la fiesta de celebración, el apuesto becario que acababa de entrar en la empresa se arrimó a mi esposa Chloe, curioso por ver mi audífono. Chloe se lo arrancó de un tirón y se lo entregó riendo. El becario lo miró con desdén un par de veces y luego lo tiró al suelo sin más. Me apresuré a recogerlo, pero él fingió pisarlo sin querer. El dolor en mis dedos fue insoportable y el audífono quedó destrozado. Al volver a ponérmelo, estaba tan furioso que quise discutir con el becario, pero Chloe me abofeteó en la cara. Ethan Clark, hoy es la fiesta de celebración por el nuevo software que Dylan ha desarrollado, así que no vengas aquí a montar un escándalo. Miré a mi esposa, visiblemente enfadada, y a Dylan junto a ella, sonriéndome con aire desafiante. Con aire de resignación, me reí, me quité el audífono y lo arrojé a la basura antes de darme la vuelta y marcharme. Ese fue el regalo más preciado que Chloe me dio cuando confirmamos nuestra relación. Pero ahora, ni a ella ni al audífono aplastado los quiero. Ante la mirada de todos, me quité el audífono y lo tiré limpiamente a la basura. Sonreí con calma a todos. Sigan ustedes, yo me retiro. Luego me di la vuelta y me fui. Mis oídos volvieron a sumirse en el silencio, ya no podía escuchar ningún sonido, como si me hubieran empujado a un mundo aislado. Vi el enfado en el rostro de mi esposa, Chloe Miller, pero ya no le presté atención. Al salir del reservado, le envié un mensaje a mi buen amigo Mark Davis. Renunciaré en estos días e iré a buscarte para unirme a tu empresa emergente. Casi al instante llegó la respuesta del otro lado, con un tono de emoción palpable en las palabras. Genial, cuando vengas, podemos desarrollar software juntos. Definitivamente tendremos un futuro brillante. Mark no hizo más preguntas, lo cual agradecí. En la universidad, ambos estudiamos ciencias de la computación y compartíamos una gran pasión por la programación y el desarrollo de software. Incluso participamos juntos en varias competencias, donde ganamos numerosos premios importantes. Tras graduarnos, él eligió emprender en otra ciudad, mientras que yo me quedé para casarme con Chloe y entrar a trabajar en su empresa tecnológica familiar. El negocio de Mark creció rápidamente, mientras que yo siempre me mantuve estancado en la compañía. En múltiples ocasiones lamentó que mi talento se estuviera desperdiciando y me propuso ir a ayudarlo, pero siempre me negué cortésmente para poder quedarme al lado de Chloe. Pero ahora, Chloe ha cambiado demasiado por un simple pasante que acaba de entrar en la empresa. Mi presencia ya no tiene sentido. Al llegar a casa, saqué mis nuevos audífonos recién ajustados y me los coloqué en los oídos. El teléfono emitió un pitido de notificación. Dylan había enviado un vídeo. Lo abrí. La luz era tenue. Parecía estar en un karaoke bar. Chloe sostenía el micrófono, mirando hacia la cámara con una expresión llena de ternura. El talentoso Dylan merece una canción en su honor. Y entonces, acompañada por la música, comenzó a interpretar Can't Help Falling in Love. Su voz era melodiosa y vivaz, llena de dulzura conmovedora. Mi corazón se detuvo por un instante. Chloe solía desafinar, pero esta canción, Can't Help Falling in Love, era la única que había practicado durante mucho tiempo y que podía interpretar excepcionalmente bien. Por una enfermedad en mi infancia, perdí la mayor parte de mi audición. Sin embargo, Chloe se acercó a mi oído y cantó suavemente con una voz dulce, permitiéndome escuchar con claridad. En ese momento, su sonrisa era cálida y deslumbrante. Ethan, esta es una canción que aprendí para ti, y en el futuro solo te la cantaré a ti. En aquel instante, algo dentro de mí se quebró, llenándome de una ternura infinita hacia ella. Pero ahora, ella estaba cantando esta canción en público para Dylan. Chloe había roto la promesa que me había hecho. Apagué el vídeo y solté una risa amarga. Miré a mi alrededor el apartamento, tan desolado que resultaba desgarrador. Abrí el armario y comencé a empacar mis cosas con gesto sombrío. Chloe no regresó hasta casi la 1 de la madrugada. Al verme sentado tranquilamente en el sofá viendo televisión, su rostro se llenó de indignación. Ya te había enviado un mensaje, ¿por qué no bajaste a recibirme? Antes, cuando Chloe volvía tarde de sus compromisos sociales, yo siempre bajaba antes para asegurarme de que me viera en cuanto entrara al residencial. Pero esta vez, ya no quería seguir arrastrándome tras ella. Extendí la mano para tomar el teléfono. En el historial de chats con Chloe, casi todos los mensajes eran míos, sus respuestas escaseaban. El último mensaje era de ella, con solo 3 palabras simples y frías: ya casi llego. Miré a Chloe y hablé con tono indiferente. Olvidé revisar mi teléfono. Chloe se acercó a mí con grandes pasos, lanzándome una reprimenda implacable. Ethan Clark, ¿qué diablos estás haciendo? Dylan es más joven que tú. Podrías al menos ser considerado con él. Solo pisó tu audífono por accidente y tú le lanzas una mirada asesina. ¿Acaso has pensado en cómo me siento? Escuché en silencio los reproches de Chloe sin reaccionar, pero sin querer mi mirada se posó en su cuello inmaculado. Allí había unas marcas rojas de significado ambiguo. Al notar mi mirada, Chloe vaciló por un instante y con gesto incómodo cubrió las marcas con el cuello de su blusa, pero su tono seguía siendo cortante. Esta bofetada es una lección para ti. No lo vuelvas a hacer. Dylan es pequeño. Tú debes ser más madura. Asentí con la cabeza sin replicar. Lo entiendo. Estoy un poco cansado. Voy a descansar. Luego me puse de pie y entré al dormitorio. Chloe tenía una expresión sombría y dejó escapar un frío a mis espaldas. Me acosté en la cama y cerré los ojos, pero mis pensamientos no podían calmarse.
Solo fue un accidente, pisé tu audífono. Chloe me critica por no ser comprensivo, pero ese audífono que pisaron era un regalo que me hizo cuando oficializamos nuestra relación. Siempre lo he tratado como un tesoro, protegiéndolo con enorme cuidado. Después de tanto tiempo, aunque esté un poco desgastado, funcionaba perfectamente sin problemas. En ese momento, ella me colocó el audífono con una sonrisa radiante, y de repente, el mundo se volvió claro. Escuché con nitidez su voz cristalina, Ethan, me gustas. Ese fue el sonido más hermoso que he escuchado en el mundo. Sin embargo, después de que Dylan la pisara, Chloe solo necesitó unas palabras para disculparlo con total liviandad. Parecía haber olvidado el profundo significado que tenía ese audífono en mi corazón. En la sala, Chloe reía con coquetería mientras enviaba mensajes de voz a alguien más. Dylan envió otro mensaje, una captura de pantalla de su conversación con Chloe. Conversaban animadamente, y Chloe había enviado un cariñoso buenas noches. Hermano Ethan, tú y la hermana Chloe también deberían descansar pronto, no los molestaré más. Las palabras de Dylan rebosaban provocación. Cerré los ojos y me negué a seguir mirando. Después de lavarse, Chloe entró en otra habitación. Desde que Dylan entró en la empresa y Chloe se familiarizó con él, ella ya no quería dormir en la misma cama que yo. Parece que mi amor por Chloe se está desvaneciendo poco a poco. Al día siguiente, después de levantarme, escribí una carta de renuncia. Fui nuevamente al mejor bufete de abogados de la ciudad y contraté a un abogado para que redactara el acuerdo de divorcio por mí. Después fui a la oficina y continué con mi trabajo. Chloe estaba en el puesto de trabajo de Dylan, hablando íntimamente con él, cabeza con cabeza, debatiendo algo. Qué extraño, ahora al ver esta escena, mi corazón no podía experimentar ninguna emoción. Dylan me vio con su aguda mirada y me saludó. Hermano Ethan, llegas muy tarde hoy. ¿Te ves pálido? ¿No descansaste bien anoche? Su mirada desprendía provocación y satisfacción mientras se acercaba aún más a Chloe. Se aprovecha de ser empleado antiguo para no cumplir las normas de la empresa. Si sigue así, tarde o temprano lo despedirán. No tuve tiempo de decir nada cuando Chloe, frunciendo el ceño, dirigió su mirada hacia mí y comenzó con sus críticas. Sonreí levemente, mirándolos a ambos, y hablé con calma. Tendré más cuidado en el futuro. Gracias por el recordatorio, director Miller. Al escuchar mi respuesta, el rostro de Chloe se ensombreció instantáneamente. Rara vez la llamaba directora Miller, pero ahora que interactuaba con ella, me mostraba educado y distante. Sin prestarles más atención, me senté en mi puesto de trabajo y me sumergí de lleno en las tareas. La parte que estaba a mi cargo estaba a punto de concluir. Incluso estando a punto de dejar el trabajo, mi sentido de responsabilidad me exigía completarlo. A la hora del almuerzo bajé a comer, y Chloe había estacionado su auto frente a la oficina. Dylan se acomodó feliz en el asiento del copiloto. Al verme pasar, me llamó. Hermano Ethan, Chloe y yo vamos a un restaurante italiano ahora mismo, vamos juntos. Aunque lo decía con la boca, su expresión no mostraba la menor intención de cederme el asiento. Sacudí la cabeza y le sonreí. No me gusta la comida italiana, vayan ustedes. Dicho esto, me marché sin volver la vista atrás. La voz de Chloe llegó confusa a mis oídos. Últimamente está de mal humor, no le hagas caso, vamos a comer nosotras solas. Esbocé una leve sonrisa mientras los alejaba de mi corazón. Durante la comida, hojeé Instagram sin mucho interés. Vi la publicación de Dylan. Como sabía que fumo, mi jefa me regaló un encendedor de marca. La mejor jefa del mundo, trabajaré para ella toda mi vida. Arqueé una ceja al ver la foto. Sobre la mesa había un encendedor de forma elegante, con un evidente fondo de comida italiana. En una esquina de la foto, asomaban los finos dedos de Chloe. Durante los primeros tiempos que estuve con Chloe, aún tenía el hábito de fumar cuando estaba estresado. Siempre me quitaba el cigarrillo de entre los dedos para llevárselo a la boca, dar una gran calada y acabar tosiendo con lágrimas en los ojos. Apagué rápidamente la colilla y le di palmaditas en la espalda. Chloe, con los ojos brillantes por las lágrimas, frunció los labios en un gesto que oscilaba entre el enfado y el coqueteo. Ethan, no me gusta el olor a tabaco. La próxima vez que te vea fumando, me ahogaré a propósito, para que te dé pena. Chloe apretó los puños con expresión aniñada, irradiando una dulzura que resultaba completamente adorable. Sonreí sin remedio y desde entonces dejé el tabaco. Tras la aparición de Dylan, la actitud de Chloe hacia mí comenzó a volverse impredecible. A veces, inconscientemente, sacaba un cigarrillo y le daba unas caladas. Ella siempre me reprendía con desagrado cuando me veía, exigiendo que lo apagara de inmediato. Odia el olor a humo. Pero ahora, le regaló un encendedor a Dylan, que fuma. Negué con la cabeza y cerré el teléfono, sintiendo un peso opaco en el pecho. Al llegar a casa después del trabajo, descubrí que el traje a medida que Chloe me había encargado ya había llegado. A ella le encanta arreglarse a sí misma y también arreglarme a mí. Después de casarnos, toda mi ropa fue comprada por Chloe. Cuando me veía con ropa nueva, siempre brillaban sus ojos mientras giraba a mi alrededor, elogiando mi buena figura y diciendo que tenía un cuerpo natural para la moda. Luego, como una mariposa, se lanzaba a mis brazos y dejaba un beso en mi mejilla. Chloe dijo que me veía mejor con traje, así que encargó las nuevas prendas de la sastrería de lujo cada temporada para que las enviaran a casa. Al recordar esto,
Sentí un ligero estremecimiento en el corazón. Me puse el traje para probármelo, pero me sorprendió descubrir que esta vez la ropa no me quedaba bien. Chloe conocía mi estatura, peso y todas mis medidas, además de haber encargado ropa durante tanto tiempo, así que la sastrería no debería haberse equivocado. Quité el traje, lo guardé en una bolsa y lo llevé en coche a la sastrería. No esperaba encontrarme allí con Chloe y Dylan. Dylan, qué bien te queda ese traje. Te he hecho una tarjeta de socio, así podrás venir más a menudo. Todo lo que gastes irá a mi cuenta. La voz sorprendida de Chloe resonó mientras yo miraba de reojo. 4. Dylan lucía impecable con el traje nuevo de la temporada, su silueta erguida. Y Chloe, con las mejillas sonrojadas, se acurrucó en sus brazos. Los dos se miraron y sonrieron, creando una atmósfera íntima. Señor Clark, ¿qué hace usted aquí? Un empleado me reconoció y exclamó. El tono no era ni muy alto ni muy bajo, pero Chloe y Dylan lo escucharon claramente. Ambos se separaron rápidamente y volvieron sus miradas hacia mí. La ira apareció rápidamente en el rostro de Chloe, que se acercó a mí con paso acelerado y me interrogó en voz alta. Ethan Clark, ¿qué haces aquí? ¿Me estás siguiendo? ¡Qué descarado eres! La miré con calma, y luego a Dylan, que estaba detrás de ella. La estatura de Dylan, las medidas de su cintura y hombros, solté una risita suave. Así que había confundido mis medidas con las de Dylan, por eso el traje que tenía en mis manos me quedaba tan mal. No he estado siguiéndote, el traje que pediste llegó, pero desafortunadamente no es mi talla, vine a devolverlo. Agité la bolsa de ropa que llevaba en la mano frente a Chloe. Dejé las cosas aquí, tengo otros asuntos que atender, así que me voy, no los molestaré más. Me di la vuelta para irme. La expresión de Chloe era una mezcla compleja de emociones, sus hermosos ojos lanzándome miradas furiosas. Ethan Clark, no te pases de la raya, no hay nada entre Dylan y yo, no nos juzgues con esa mente sucia. Sonreí con indiferencia. No he pensado nada, no tienes que enfadarte. Dicho esto, me di la vuelta y me marché con decisión. Sentí que había progresado. Ver a Chloe y Dylan coquetear no me hirió tanto como antes. Esa noche, cuando Chloe regresó, después de bañarse inesperadamente entró en mi habitación. Llevaba un camisón fino que delineaba sus curvas sin dejar nada a la imaginación. Su cabello negro y rizado caía sobre los hombros, y llevaba ese perfume que tanto me gusta. Subió sigilosamente a la cama y me abrazó por detrás. Ethan, no malinterpretes lo de estos días. Realmente no hay nada entre Dylan y yo. Es simplemente un talento excepcional en el trabajo, y valoro su profesionalismo. Sé que te he descuidado últimamente. Hace tanto que no. Ethan, date la vuelta y abrázame. La voz de Chloe era suave y seductora, y mi corazón también se conmovió un poco. Su mano me acarició. Dejar de amar a Chloe era mentira. En mi larga y oscura juventud debido a la sordera, ella era el único rayo de luz. Me dio calor y amor infinitos. Los 10 años a su lado fueron increíblemente importantes para mí. Ya no quiero contenerme más. Me doy la vuelta y la abrazo con fuerza, respondiendo con pasión. Ella soporta mis besos desesperados, mientras mi mano busca el audífono para quitarlo y poder ir más lejos. Pero el teléfono de Chloe elige el peor momento para sonar. Un mal presentimiento se apodera de mí. Ella contesta la llamada. Tras un breve intercambio de palabras me empuja con brusquedad y se incorpora con expresión angustiada. Ethan, parece que Dylan tiene fiebre y no se encuentra bien. Voy a ver cómo está. Chloe se calzó apresuradamente y salió sin dirigirme ni una mirada. Desde fuera se escuchó el abrir y cerrar de una puerta, volviendo todo al silencio. Me quedé sentado en la cama con melancolía, sintiendo como el aroma de Chloe en el aire se disipaba poco a poco. El teléfono emitió un pitido y Dylan envió un mensaje. Hermano Ethan, no me siento muy bien. Por favor, pídele a la hermana Chloe que venga a verme, no te enfades, Miré el teléfono sin expresión y sonreí en silencio. Dylan, él había ganado 5. Chloe no regresó hasta la mañana siguiente. Me disculpó con pesar, pero yo asentí con indiferencia sin darle mayor importancia. Recogí todas mis pertenencias y reservé un vuelo para la ciudad donde estaba Mark al día siguiente. Luego fui a la oficina a terminar los últimos detalles del proyecto y presenté mi carta de renuncia. Tomé un taxi hacia el cementerio, caminé hasta la tumba donde descansaba mi abuela y me senté en silencio toda la tarde. A punto de dejar esta ciudad, en mi interior reinaba una calma inesperada, sin el más mínimo atisbo de nostalgia. Quizás el corazón, ya demasiado herido, se había insensibilizado. Apoyado contra la lápida, conversaba intermitentemente con la abuela, contemplando cómo las nubes se enroscaban y desplegaban en el cielo. No regresé a casa hasta que la oscuridad había cubierto por completo el cielo. Al abrir la puerta, me sorprendió encontrar la casa inesperadamente animada. Globos decoraban cada rincón, flores y regalos por todas partes, y en la pared colgaba una pancarta que decía «Feliz cumpleaños». No pude evitar sentirme un poco confundido. «Hermano Ethan, has vuelto. Hoy es mi cumpleaños, y la hermana Chloe dijo que la casa es grande y perfecta para mi fiesta». Dylan apareció sonriendo, me lanzó una sonrisa, pero su mirada se posó en la mesa del comedor. Seguí su mirada y vi que la mesa ya estaba repleta de manjares. La hermana Chloe dijo que quería demostrar sus habilidades culinarias, todo eso lo preparó ella. «Es tan hermosa por dentro y por fuera, ¡qué envidia me das!».
Aunque Dylan expresaba envidia con sus palabras, entre líneas se notaba su orgullo por tener a Chloe ocupándose de él. Me forcé a sonreír, sin interés alguno en sus artimañas, y me di la vuelta para entrar a la habitación. Sin embargo, mi mirada se detuvo en un rincón del cuarto y mis movimientos se paralizaron. Dylan notó mi reacción inusual y se rió descaradamente junto a mi oído. Ah, eso. Cuando estaba decorando la casa, sin querer lo tiré, pero Chloe dijo que no pasaba nada, que luego lo limpiaría y lo tiraría. Ethan, soy un torpe, no me lo tomes a mal. En el suelo estaba el retrato cuidadosamente enmarcado de mi abuela, ahora reducido a pedazos. En el rostro sonriente de mi abuela en la foto, aún se distinguía la huella negra de un zapato. Al escuchar su tono de indiferencia, la ira me abrasó y no pude contenerme más, me giré y le propiné un fuerte puñetazo. Mi mente estaba en blanco, completamente dominada por la ira. Una sonrisa casi imperceptible asomó en los labios de Dylan antes de que alzara la voz en un grito. Mis puños llovieron sobre él, quien soltó un gruñido ahogado. Ethan Clark, ¿qué estás haciendo? Detente. Chloe salió corriendo de la cocina, gritó, me dio una bofetada en la cara, me empujó con fuerza y ayudó a Dylan a levantarse. Con los ojos inyectados en sangre, los miré a los dos. Es solo una foto, no seas tan exagerada. ¿Le has hecho daño a Dylan? ¿Eres tan sorda que no puedes soportar a las personas sanas? ¿Qué demonios te pasa? Chloe me gritó furiosa, sosteniendo a Dylan, que cojeaba, y salieron de casa. Sentí un nudo en la nariz y un dolor agudo en el corazón. Con manos temblorosas, recogí con cuidado la foto de mi abuela difunta, limpié las manchas con la manga de mi camisa y la guardé en la maleta. Chloe no regresó en toda la noche. Yo tampoco dormí ni un minuto. Antes de partir, echó un último vistazo al apartamento, dejé los papeles del divorcio sobre la mesa y salí arrastrando mi maleta con determinación. De ahora en adelante, nunca más me interpondré entre Chloe y Dylan. Le envié un mensaje a Chloe, divorcio. Luego bloqueé y eliminé todos los medios para contactarla a ella y a Dylan. Subí al avión y me quedé dormido aturdido. Por suerte, no soñé nada en todo el trayecto. Al bajar del avión, Mark ya me estaba esperando. Tomó mi maleta, aunque había curiosidad en sus ojos, no hizo demasiadas preguntas. Simplemente me dio una palmada en el hombro. En aquellos tiempos, cuando trabajábamos juntos, éramos imbatibles. De verdad me alegra que hayas venido. Le sonreí, sintiendo también en mi interior un atisbo de expectativa y esperanza hacia el futuro. Marcos me acomodó y luego me llevó a completar el proceso de ingreso para familiarizarme con las operaciones de la empresa. Me uní al proyecto de desarrollo del nuevo software. Desde entonces, me sumergí por completo en el trabajo, navegando en un océano de código, y recuperé esa sensación de libertad. Las ideas creativas brotaban sin cesar. Después de presentar mis sugerencias de mejora, mis colegas comenzaron a verme con otros ojos. Ahora entiendo por qué Marcos insistía tanto en reclutarte. Realmente eres increíble. Mis compañeros me miraban elogiándome sin cesar. Sonreí levemente, satisfecho con mi vida actual. Tras finalizar el proyecto, el cliente quedó sumamente satisfecho con nuestro trabajo. Mark nos entregó generosos sobres rojos y además organizó una fiesta de celebración por el éxito. Me convertí en el protagonista, nunca más volvería a ser ridiculizado y humillado en público. Al salir del restaurante, la brisa fresca de la noche me rozó el rostro, despejándome un poco. Ethan Clark, así que aquí te escondías. ¿Qué demonios estás tramando? Una voz furiosa resonó antes de que una figura se precipitara frente a mí. Era Chloe. Después de tantos días sin verla, lucía algo demacrada y ahora me miraba fijamente con ira. Vuelve conmigo. Te escapas cada vez que no estás de acuerdo con algo y me pones en un lío. Chloe me agarró del brazo y comenzó a arrastrarme hacia afuera, lo que me despertó de inmediato. Sacudí su brazo con fuerza, quedándome quieto mientras la miraba fríamente. Chloe me miró incrédula. Ethan Clark, tú. La interrumpí, hablando con frialdad. Divorciémonos, estoy cansado. El acuerdo está sobre la mesa, ya debes haberlo visto. Los ojos de Chloe estaban llenos de incredulidad. ¿De verdad quieres divorciarte de mí? Asentí con indiferencia. No me gusta bromear con este tipo de cosas. Dicho esto, el taxi que había pedido ya había llegado. Dejé a Chloe paralizada en el sitio y me alejé. Ella también se metió en el auto, con expresión aturdida, aún sin aceptar lo que le había dicho. Ethan, tú, me quité el audífono. Finalmente, todo quedó en silencio. Chloe, aturdida, se sentó a mi lado mientras bajábamos del auto. Al entrar, Chloe iba tras de mí, decidida a seguirme hacia adentro. La detuve a la entrada. Ven, firma los papeles del divorcio y dejaremos de tener nada que ver. El color se desvaneció del rostro de Chloe, sus labios palidecieron. Ahora finalmente entendía que iba en serio. No me iré, no me divorciaré de ti. Ethan, déjame entrar o me quedaré sentada aquí toda la noche. Cuando éramos novios, Chloe solía hacerme berrinches. Suelo rendirme de inmediato y seguir su voluntad. Pero ahora, al ver sus ojos ligeramente enrojecidos, mi corazón permaneció en calma. Haz lo que quieras. Dicho esto, ignorando la súplica en su mirada, cerré la puerta. El alcohol empezó a afectarme, sintiendo un leve dolor de cabeza. Después de lavarme, caí en un sueño profundo. Al día siguiente, cuando me preparaba para salir, descubrí que Chloe estaba acurrucada en un rincón.
7. Efectivamente no se había marchado en toda la noche. Al escuchar el ruido, abrió los ojos y se apresuró a levantarse para acercarse a mí. Ethan, estuve pensando toda la noche y, realmente me equivoqué. No debería haber estado tan cerca de Dylan, ignorando tus sentimientos. Miré con calma a Chloe, quien estaba frente a mí ansiosa por explicarse. Tenía unas ojeras leves bajo los ojos, con un aspecto agotado. En el futuro mantendré la distancia con él, por favor no hagas más escándalo, ¿vale? Vuelve conmigo. Chloe suplicó en voz baja, sin rastro de su anterior actitud altiva. Sacudí la cabeza. No podemos volver atrás. Terminada la frase, me di la vuelta y me dirigí a la oficina. Sumergido en la plenitud del trabajo, recuperé a mi antiguo yo, hacía tiempo perdido. Cuando trabajaba en la empresa de Chloe, aunque mis habilidades eran sobresalientes, siempre sufrí marginación. Especialmente después de que Dylan, joven y guapo, entró en la empresa, Chloe le mostró un favoritismo evidente. Dylan no solo quería superarme en todo, sino que también se apropiaba de los méritos laborales que me correspondían. En la fiesta de celebración, el programa tan elogiado que había creado originalmente fue arrebatado por Dylan. Chloe incluso lo permitió que me insultara frente a todos, pisoteando mi amor y reduciéndolo poco a polvo. Afortunadamente, decidí apartarme y al fin las nubes en mi corazón comenzaron a disiparse. Justo cuando estaba inmersa en el mundo del código, Mark vino y me dio una palmadita en el hombro. Tenía una expresión complicada. Ethan, Chloe, se fue a la recepción haciendo un escándalo porque te buscaba. Será mejor que vayas a verla. Fruncí el ceño. Cuando llegué a la recepción, los ojos de Chloe brillaron al verme. Dejó a los demás de lado y se apresuró hacia mí con una sonrisa en el rostro. Ethan, mira, este es el traje que te mandé a hacer de nuevo. Me equivoqué con tus medidas aquella vez y estuvo mal de mi parte. Ya cancelé la tarjeta de crédito de Dylan. Desde ahora él y yo no tenemos nada que ver. Sentía emociones encontradas y rechacé la bolsa que me tendió. Ya no la necesito, no tienes que tratar de complacerme así. Los ojos de Chloe se nublaron de lágrimas mientras se acercaba para abrazarme. Ethan, deja de estar enojado conmigo, ya sé que me equivoqué. La aparté de un empujón, frunciendo el ceño con creciente impaciencia en la voz. Chloe Miller, ¿cuántas veces más tengo que decirte? Lo nuestro terminó. No insistas en vano y mucho menos vengas a causar escándalos a la oficina. Rara vez me enfadaba con Chloe. Al ver mi semblante oscurecerse, sus ojos se llenaron de lágrimas. Vete a casa, suspiré mientras daba media vuelta para marcharme. Ella intentó agarrar mi brazo, pero solo alcanzó a tocar el borde de mi ropa. Pensé que al rechazarla en la oficina, Chloe se daría por vencida. Pero no imaginé que, al volver a casa después del trabajo, me estaría esperando en la puerta. Ethan, ya llegaste. Fui al supermercado cercano y compré muchos ingredientes. Esta noche te prepararé una gran cena. Chloe me recibió con una sonrisa radiante, y entonces noté las gotas de sudor que perlaban su nariz y el rubor en sus mejillas. Entre sus manos llevaba varias bolsas llenas de verduras y carne. Su tono alegre casi me hizo creer que habíamos vuelto a esos tiempos pasados, cuando bromeaba y reía conmigo. Al volver en mí, Chloe me miraba con aquellos grandes ojos suyos. Sacudí la cabeza. No tienes que hacer esto. Con tono ansioso, ella se apoyó contra la puerta que intentaba cerrar. Déjame entrar, Ethan. Me rendí y al final la dejé entrar a casa. 8 de Chloe entró a la cocina y se puso a cocinar, preparándome la cena. Me quedé aturdido. En poco tiempo, la mesa estaba llena de platos que cautivaban por su color, aroma y sabor. Los ojos de Chloe brillaban con expectación mientras me invitaba a probar. Cuando me perseguía, era terriblemente obstinada, como una guerrera indomable. Se dedicó completamente a mí con todo su corazón, y aunque la rechacé muchas veces, nunca se rindió. Con acciones firmes logró calentarme el corazón, hasta que finalmente abrió la puerta de mis sentimientos. Me hizo amarla con devoción durante 10 años enteros. Ethan, hemos estado enamorados por tanto tiempo que no puedo soportar separarme de ti. Al ver que seguía sin tocar los palillos, la mirada de Chloe se tiñó de decepción y su tono de voz se volvió más bajo. No me rendiré, definitivamente lograré llevarte de vuelta. Un instante después, volvió a alzar una sonrisa radiante y me habló con plena confianza. Un timbre sonó y Chloe se quedó inmóvil, contestando el teléfono en voz baja. Al instante supe quién estaba al otro lado de la línea. Con una sonrisa autocrítica, tomé los palillos. Pero entonces sonó el timbre de la puerta. Me levanté para abrir, y antes de poder reaccionar, me empujaron con fuerza. Perdí el equilibrio y una avalancha de insultos cayó sobre mí. Ethan Clark, si quieres divorciarte, hazlo de una vez y deja de dar falsas esperanzas a Chloe. Como hombre, ¿crees que no sé lo que estás pensando? ¿Sigues con esos absurdos planes de reconciliación? El recién llegado venía con aire amenazador, era Dylan. Chloe lanzó un grito de sorpresa y corrió a ayudarme a levantarme. Me solté de su brazo y los miré a ambos con frialdad. ¿Cómo sabías que estaríamos aquí?, pregunté lentamente, clavando la mirada en Dylan. ¿Acaso hay que decirlo? Chloe y yo ya habíamos activado el compartir ubicación. No soy como tú, sin un ápice de romanticismo. Una sonrisa malintencionada se dibujó en el rostro de Dylan, mientras su mirada burlona se posaba sobre mí. Dylan, no digas tonterías. Chloe, exasperada, intentó hacerlo callar, pero solo logró confirmar lo evidente.
Sonreí levemente, y toda la indecisión que Chloe había despertado en mi interior se extinguió en un instante. No volveré a competir contigo por Chloe, ya no la amo. Una vez que firme los papeles del divorcio, no tendré nada más que ver con ella. Dicho esto, los miré fríamente. Hagan el favor de salir de mi casa. El aire se tensó por un instante. Al menos has tenido el sentido común de retirarte. Paf, antes de que Dylan pudiera terminar su frase, un sonido agudo cortó bruscamente sus palabras. Miró a Chloe con incredulidad, con una expresión fría. Chloe le dio una fuerte bofetada a Dylan. ¿Qué derecho tienes a opinar sobre lo que pasa entre Ethan Clarke y yo? Los ojos de Dylan se llenaron de resentimiento y rabia. Sin hacerles caso, los eché de la casa. Al darme la vuelta, tiré toda la comida que Chloe había preparado con tanto cariño al cubo de basura. Se escuchaban leves discusiones fuera de la puerta. El teléfono sonó, lo atiendo y descubro que era un antiguo colega. Ethan, hay un bug en el proyecto que hicimos antes que no podemos solucionar. ¿Te viene bien ahora? ¿Podrías echarle un vistazo? El Sr. Miller no está en la empresa últimamente, y no se sabe dónde está Dylan. El cliente está presionando mucho, estoy realmente desesperado y no me queda otra que recurrir a ti. Esbozo una sonrisa. 9. Sabía que este proyecto tenía problemas. Dylan se había apropiado de mi trabajo para llevarse el mérito. Todos en el equipo lo sabían, pero nadie dijo nada en mi defensa. Con el tiempo de ejecución del programa, aparecen bugs que requieren mucho esfuerzo para reparar. Cuando estaba en la empresa, mis compañeros no tenían buena relación conmigo. Ahora que me he ido, vuelven a buscarme para arreglar los problemas. Lo siento, no tengo tiempo. Busca a alguien más. Chloe no para de decir que Dylan es un talento emergente. ¿Qué pasaría si se enterara de que ese programa no fue creado realmente por él? En fin, ya no tiene nada que ver conmigo, ni con esa empresa, ni con Chloe. A la mañana siguiente, cuando salí, Chloe ya me esperaba abajo, temprano como siempre. Ethan, te traje desayuno, me dijo con voz suplicante mientras me lo tendía. Lo tomé y lo tiré a la basura delante de ella. No vuelvas a enviar más. Además, parece que tu empresa está en un gran lío. Mi advertencia fue justo lo necesario, dejando a Chloe aturdida y plantada en el lugar. Su amor fue ferviente en el pasado, luego se volvió insípido. Una vez llegué a pensar que envejecería a su lado, cumpliendo aquel hasta que la muerte nos separe. Al final, no pudo resistir la tentación de la novedad. Con cada decepción, los años de afecto se fueron desvaneciendo. El cielo estaba sombrío y pronto comenzó a lloviznar. Chloe me siguió hasta la empresa y se quedó sola bajo la cortina de lluvia. Aparté la mirada. Ethan, ¿puedes venir a traerme un paraguas? Sonó un número desconocido en mi teléfono, pero al contestar seguía siendo Chloe. Observé esa pequeña figura bajo la lluvia y suspiré. Vete, no seas tonta. Mis palabras fueron inútiles. Chloe seguía obstinada bajo la lluvia, anhelando que cambiara de opinión. Pero en mi corazón no sentía nada en absoluto. Al poco rato, empezó a llover más fuerte. Cuando volví a mirar hacia abajo, la figura humana ya no estaba allí. Suspiré aliviado. Sin embargo, por la tarde recibí una llamada totalmente inesperada. Señor Clarke, su esposa está enferma y hospitalizada. ¿Podría venir ahora mismo a verla? Apreté los dientes, tomé los papeles del divorcio y corrí hacia el hospital. Chloe se desmayó bajo la lluvia y fue llevada al hospital por un buen samaritano, donde le subió mucha la fiebre. Yacía en la cama del hospital, con las mejillas aún arreboladas por la fiebre. Ethan, sabía que vendrías. Chloe abrió los ojos y al verme, esbozó una débil sonrisa en la comisura de sus labios. No tuve tiempo de hablar cuando una voz proveniente del exterior se hizo escuchar. Chloe, ya estoy aquí. Dylan entró tropezando en la habitación del hospital. Al verme, lanzó un puñetazo directo hacia mí. Eres un cabrón. ¿Por qué sigues acosando a Chloe? Realmente eres un fantasma persistente. Me gritó con furia. Recibí el puñetazo de lleno y no pude evitar gemir de dolor. Dylan, detente, gritó Chloe con desesperación hacia Dylan. Me limpio el hilo de sangre que me escurre por la comisura del labio y dejo caer el acuerdo de divorcio. Firma, Chloe. Delante de Dylan, pongamos fin a esto. No quiero odiarte. Mi mirada era firme y mis ojos estaban clavados en Chloe. Su rostro palideció al instante. Había extrañeza en mi mirada. Ya no quedaba ni un ápice de amor en mis ojos al mirarla. Chloe me conocía bien, y finalmente comprendió que estaba seriamente decidido a separarnos. Con el rostro pálido, extendió una mano temblorosa y escribió su nombre en el acuerdo. Chloe, felicidades. Por fin te has librado de esa basura. La voz sorprendida de Dylan sonó, pero Chloe cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla. En el momento en que me di la vuelta para salir de la habitación del hospital, escuché la voz de Chloe. Dylan, estás despedido. 10. Volví a casa completamente destrozado, todavía apretando con fuerza el acuerdo en mi mano. 10 años con Chloe finalmente llegaron a su fin. Borré todas las fotos de Chloe de mi teléfono, y esos largos años se esfumaron en un instante gracias a la tecnología. Mark me invitó a salir a beber, y bajo los efectos del alcohol, puse punto final a esta relación. Chloe dejó la ciudad y yo empecé una nueva vida. Mark empezó a organizar citas para mí con frecuencia, esperando que superara rápidamente el dolor. Rechacé su amable gesto con una sonrisa. En este momento, necesitaba más estar sola para sanar. Un día después del trabajo,
Estacioné en el subterráneo del edificio y apenas salí del auto, alguien me golpeó. Ethan Clark, ¿qué clase de brujería le hiciste a Chloe? No solo me despidió, sino que canceló todas las tarjetas de crédito que me había dado. Acabo de graduarme, ¿cómo se supone que pague estas deudas? Ahora la empresa me está investigando y arruinaste mi futuro prometedor. La voz furiosa de Dylan resonó en mis oídos. Conteniendo el dolor, apreté los puños mientras me daba la vuelta y le propiné un fuerte golpe. En la habitación del hospital había soportado los caprichos irracionales de Dylan, no quería perder los estribos frente a Chloe. Pero ahora, la ira acumulada contra Dylan estalló, ya no tenía que contenerme más y nos enzarzamos en una pelea. Cuando conocí a Chloe, como no podía oír, siempre me acosaban y no tuve más remedio que usar los puños para defenderme. Chloe siempre me aplicaba medicamentos en silencio cuando estaba herido. Antes era para protegerme a mí mismo, pero ahora era una pelea provocada por Chloe. Al pensar en esto, la ira hacia Dylan volvió a acumularse en mi corazón. Los golpes se hicieron cada vez más fuertes, hasta que alguien nos separó, escupí un poco de sangre y me quedé mirando a Dylan con una sonrisa. Nos llevaron a la comisaría. Después de terminar el informe y sermonearnos, por fin pudimos irnos. Chloe llegó apresuradamente desde otra ciudad, llevaba en el rostro una expresión de cansancio y me miró en silencio. Nosotros, que antes éramos tan íntimos, al final nos hemos alejado poco a poco, volviéndonos extraños y distantes. Dylan, de ahora en adelante, no vengas más a buscarme problemas. Lo miré a Dylan con una expresión sombría. Por fin asomó el miedo en su rostro. Ethan, tú, Chloe vaciló antes de hablar. No me llames así, mejor dime mi nombre completo. Mirando a Chloe, finalmente me sentí en paz. De ahora en adelante, no tenemos nada que ver el uno con el otro. Después de pronunciar estas palabras, sentí un enorme alivio recorrer todo mi cuerpo. Me di la vuelta y me alejé, sin dejar atrás ni un ápice de nostalgia. A partir de entonces, todavía me quedaba un largo camino por recorrer. Solo que, Chloe ya no estaba a mi lado extra, desde la perspectiva de Chloe. La primera vez que vi a Ethan Clark fue cuando me escondí en el almacén de equipos deportivos para evitar clases, y él estaba sentado en un rincón oscuro. Inclinó ligeramente la cabeza, con el flequillo cubriéndole los ojos. Me asusté, me acerqué y le di una palmada en el hombro. Esos ojos se alzaron para mirarme. Mi respiración se cortó. Eran los ojos más bonitos que había visto en mi vida. Le pregunté, compañero, ¿cómo te llamas? Me vio mover los labios, señaló su oído y negó con la mano. Resultado de la traducción, resultó que él no podía oír. Aturdida, saqué papel y lápiz a toda prisa y se los entregué. Él sonrió, con moretones azulados en el rostro, pero esto no afectaba en absoluto sus facciones bien proporcionadas y atractivas. En el papel estaba su escritura elegante y enérgica, Ethan Clark. El que siempre ocupaba el primer lugar en el ranking de todo el grado. Empecé a perseguirlo. Poco a poco fui conociendo su situación de pobreza, y que vivía solo con su abuela. Las orejas, a causa de una enfermedad previa, habían perdido la mayor parte de su audición, y hablaba poco. También se sabía que estudiaba con ahínco, ocupando el primer puesto en el ranking año tras año. Debido a que siempre era acosado, Ethan Clark era frío con las personas, y conmigo no era la excepción. Acercarse a él era una tarea extremadamente difícil. Pero no me rendí, le preparaba el desayuno, le cantaba, y poco a poco me fui acercando a él. Ethan Clark comenzó a sonreír más cuando estaba frente a mí. El día que formalizamos nuestra relación, le regalé unos audífonos. Y entonces le confesé solemnemente, Ethan, me gustas. Vi destellos de lágrimas en los ojos de Ethan Clark y, sonriendo, le acaricié la cabeza. De pronto me abrazó con fuerza, escondió el rostro en mi cuello y sentí el ardor de sus lágrimas rodando. Creo que se ha enamorado de mí. Después de graduarse, entró en la empresa de mi familia y se quedó en la ciudad por mí. Nos enamoramos de forma natural y luego nos casamos. Durante ese tiempo, su abuela falleció y fui yo quien estuvo a su lado. Ethan Clark me abrazó durante largo rato sin soltarme. Su voz era baja y entrecortada por la emoción. Eres la persona que más amo en este mundo. Lo abracé con fuerza a mi vez. Más tarde, mientras llevaba una vida monótona con Ethan Clark, comencé a sentirme aburrida y vacía. Hasta que llegó Dylan. Era joven, lleno de energía y vitalidad, con una lengua afilada y un especial talento para complacerme. Además, era muy competente en su trabajo. Poco a poco, Dylan y yo nos fuimos conociendo mejor. Empecé a alejarme de Ethan Clark por culpa de Dylan. Ethan Clark se volvía cada vez más taciturno, y a veces había una expresión desconocida para mí en su mirada. Pero 10 años de convivencia me hacían creer firmemente que no se iría. En la fiesta de celebración, abofeteé a Ethan Clark por Dylan. Me miró en silencio, luego se quitó los audífonos y los tiró a la basura. Mucho tiempo después supe que ese fue el primer audífono que le regalé. Lo valoraba más que a su propia vida, y fue en ese momento cuando decidió irse. Pero seguí engañándome a mí misma, creyendo que su amor por mí resistiría cualquier cambio. Lo reprimí sin medida, mostrando favoritismo por Dylan, como si compitiera. Cuanto más frío se mostraba Ethan Clark, más me exasperaba. Por fin, él se marchó. Lo busqué durante mucho tiempo, pero cuando nos volvimos a ver, en su mirada ya no había rastro de amor.
Hice muchos esfuerzos, le envié regalos, le preparé comidas con forma de corazón, incluso terminé en el hospital por agotamiento. Nada de eso lo hizo volver. En la habitación del hospital, Ethan Clark tenía una mirada resuelta, tan fría como cuando nos conocimos por primera vez. Con un escalofrío tardío de terror, comprendí que realmente se iba a ir. Ethan Clark valoraba mi corazón como un tesoro inestimable, pero cometí un error mortal, y desde entonces no hubo vuelta atrás. Ethan Clark estuvo a mi lado durante 10 años, y ahora ni siquiera quiere volver la mirada hacia mí. Aquellos días pasados se desvanecieron como humo. Creo que, después de perder a Ethan Clark, estaré sola el resto de mi vida. Terminado.